El camionero y la bruja de la carretera 50. Mi nombre es Alejandro Martínez, tengo 34 años, y esta es la historia más extraña y aterradora que me ha ocurrido en todos mis años como camionero. Nací y crecí en un pequeño pueblo del norte de México, rodeado de montañas y vastos campos de maíz, bajo el calor implacable del sol. La vida allí era sencilla pero dura, y como muchos antes que yo, soñaba con cruzar al norte, a los Estados Unidos, buscando un futuro mejor no solo para mí, sino para mi familia que se quedaba atrás. Así que, hace 10 años, me vi forzado a tomar la decisión más difícil de mi vida, dejarlo todo y cruzar la frontera de manera irregular, con la esperanza de construir ese futuro prometedor. Inicié mi nueva vida en Texas, donde, tras varios trabajos esporádicos, encontré mi vocación en los largos caminos como trailero. Con el tiempo, me hice con un camión propio y comencé a realizar transportes a lo largo y ancho del país. Mis viajes me llevaron desde las áridas planicies de Texas hasta los frondosos bosques de Vermont, pero nada me preparó para lo que enfrentaría en uno de mis viajes de regreso desde Colorado hacia Nevada, atravesando la solitaria carretera 100, conocida también como la carretera más solitaria de América. Era octubre, y el otoño pintaba de colores cálidos los árboles que bordeaban las carreteras. Mi carga, una variedad de mercancía para una pequeña tienda en Ely, Nevada. La ruta a través de la carretera 50 prometía ser tranquila. Pocos viajan por esa extensión olvidada, un camino que serpentea a través del corazón vacío de América. Pasé por pequeños pueblos que parecían detenidos en el tiempo, con sus casas de madera desgastada por el sol y sus calles vacías, donde el único sonido era el del viento moviendo las hojas secas. A medida que avanzaba, no podía evitar sentirme absorbido por la inmensidad del paisaje, una vasta extensión de tierra que se extendía hasta el horizonte, interrumpida solo por las sombras alargadas de las montañas lejanas. Era hermoso, pero a su vez, había en ese aislamiento una sensación de inquietud, como si esos parajes escondieran secretos antiguos y olvidados. Todo cambió una noche, justo después de pasar por un pequeño pueblo llamado Austin. La luna llena iluminaba la carretera, y el silencio era absoluto, roto solo por el ronroneo constante de mi camión. Fue entonces cuando la vi, una figura solitaria al borde de la carretera, una mujer con un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. No había coches, no había casas cerca, solo ella, parada allí, como esperando algo, o alguien. Intrigado y preocupado, frené a unos metros de distancia. Era inusual ver a alguien en ese lugar, especialmente a esas horas de la noche. Al acercarme, noté que su rostro estaba cubierto por el cabello, y en sus manos sostenía algo que no podía distinguir desde mi posición. Antes de que pudiera ofrecerle ayuda, la figura se volvió, adentrándose en el paisaje oscuro, desapareciendo de mi vista como si se hubiera disuelto en la noche. Lo que siguió fue una serie de eventos que desafían toda explicación lógica, eventos que me llevaron a cuestionar mi cordura y a enfrentarme a la posibilidad de que en este mundo existen misterios que están más allá de nuestra comprensión. Esta es la historia de mi encuentro con la bruja de la carretera 50, un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Decidido a olvidar la inquietante figura y atribuirlo al cansancio, continué mi camino, pero la curiosidad y una inexplicable sensación de inquietud me acosaban con cada milla que avanzaba. La noche se volvía más densa, y el silencio, antes un compañero de viaje, ahora parecía cargar con un peso ominoso. No podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, me seguía de cerca, oculto en la oscuridad que mi camión apenas lograba iluminar. A medida que la noche avanzaba, empecé a notar pequeñas anomalías. Luces que parpadeaban sin razón en el tablero de mi camión. Una estación de radio que cambiaba por sí sola, emitiendo fragmentos de canciones y voces que no podía entender. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, me parecía ver la silueta de algo moviéndose justo al borde del alcance de mis luces traseras, pero cada vez que me detenía para mirar, no había nada.
A pesar del miedo que comenzaba a anidar en mi pecho, mi mente buscaba explicaciones lógicas. Es solo el cansancio, me repetía una y otra vez, intentando convencerme de que no estaba perdiendo la cordura. Sin embargo, el clímax de esta pesadilla ocurrió cuando, al pasar por un tramo particularmente solitario y rodeado de bosques espesos, la figura reapareció. Esta vez, estaba en medio de la carretera, obligándome a frenar en seco para no atropellarla. Allí estaba ella, la mujer de blanco, su cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro, y en sus manos, ahora claramente visible, sostenía una antigua lámpara de aceite, encendida, proyectando sombras danzantes sobre el asfalto. A través de la ventanilla, me pareció escuchar su voz, una melodía baja y triste que me heló la sangre. «Ayúdame», susurraba, una y otra vez, como un mantra. Sentí una urgencia abrumadora de huir, pero al mismo tiempo, una extraña compasión me anclaba al suelo. Con la respiración contenida, bajé la ventanilla, listo para hablar, para preguntar cómo podía ayudar. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la figura señaló hacia el bosque, hacia un camino casi oculto por la maleza y las sombras. Fue entonces cuando lo entendí. No quería que la llevara a algún lugar, quería que la siguiera. Guiado por un impulso que no comprendía, apagué el motor, tomé mi linterna, y tras asegurarme de cerrar el camión, seguí a la misteriosa figura hacia la oscuridad del bosque. El sendero era estrecho, y la luz de la lámpara que ella llevaba apenas iluminaba unos pocos pasos delante de nosotros. A medida que avanzábamos, el sonido de la civilización se desvanecía, reemplazado por el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies y el susurro del viento entre los árboles. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos minutos, llegamos a un claro. En el centro, había una estructura antigua, posiblemente los restos de una casa o un templo, devorada por el tiempo y la naturaleza. La mujer se detuvo, y por primera vez, se volvió hacia mí. A pesar de la oscuridad pude ver su rostro, marcado por el dolor y la tristeza, pero hermosamente sereno. «Gracias», susurró, antes de desaparecer frente a mis ojos, dejando atrás la lámpara de aceite, ahora extinguida, como el único testigo de su existencia. Permanecí inmóvil, procesando lo sucedido, antes de recoger la lámpara y regresar a mi camión. El amanecer me encontró en la carretera, conduciendo en silencio, reflexionando sobre la noche anterior. ¿Había sido real o simplemente el producto de mi imaginación cansada? Nunca lo supe con certeza, pero cada vez que paso por la carretera 50, no puedo evitar mirar hacia el bosque, buscando el camino oculto y la misteriosa mujer de blanco, mi propia leyenda personal en el vasto y enigmático paisaje de América.